Bienvenido a los devocionales de fuego. Usted y yo semanalmente nos reuniremos para invocar a Adonai. ¿Qué buscamos? ¿Ser líderes o ser un siervo de nuestro Señor Jesucristo? En el anterior devocional teníamos una frase que es servir como siervo y vivir como discípulo. Ahora es servir como siervo o servir como un líder. A continuación vamos describiendo qué es liderazgo, qué es ser siervo y qué es ser discípulo y a dónde nos lleva la palabra de Dios. Permítame un momento hacer una digresión para diferenciar en lo que es un esclavo y siervo. ¿Por qué? Muchas personas tienen el concepto de que ser siervo es ser un esclavo o tener actitud de esclavo. Buscando la definición de esclavo, encontré una que es muy entendible y práctica para lo que estamos hablando. Dícese que es la persona que carece de libertad y de derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera un objeto. Pero si miramos en el contexto psicológico o del alma, es aquella persona que está dominada por una pasión, por un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. Teniendo estas dos definiciones que nos llevan al mismo punto de lo que es esclavitud, al mirarlo en el área almática, que es lo que nos estamos refiriendo, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Eso lo encontramos en Juan 8:34. ¿Qué pecado es el que te tiene esclavizado? Pero si lo vemos en el contexto físico, social, tenemos un proverbio 22:7 que nos dice: los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Eres esclavo de una tarjeta de crédito, de un préstamo, de un favor? ¿De qué eres esclavo? Que estás perdiendo tu libertad que te ha dado mi Señor Jesucristo. En Juan 8:36 nos lo dice: así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Miren, hermanos, buscando la palabra líder, encontré que en la versión de Reina Valera no había ninguna palabra líder. Sin embargo, al buscar la palabra siervo, encontré 827 referencias a esta palabra. ¿Qué es lo que necesita Dios en su reino? ¿Líderes o siervos? ¿Queremos que nos siga la gente o servirle a la gente? Si buscamos que nos sigan, podemos condenar a algunos, ya que no somos perfectos, sino unos pecadores. Si buscamos servir en Cristo, el Señor nos va a usar para que se salven muchas almas. En el Nuevo Testamento pasamos de siervos a discípulos de Cristo. Veamos el significado de la palabra líder, la que más se usa, o la genérica, si se me permite la expresión. Dícese que implica influencia, autoridad sobre otra persona, dominio y manipulación. En el mundo hay muchos tipos de líderes cuyas decisiones afectan la vida de muchas personas, y desafortunadamente el haber introducido la palabra líder en la iglesia del Señor ha producido divisiones en el cuerpo de Cristo, ya que muchos quieren mandar pero no servir. Protagonismo a lo estilo político. El significado de la palabra siervo. ¿Qué implica esa palabra en la mentalidad general del ser humano? Si miramos su raíz en latín, quiere decir servus o esclavo. Miren la diferencia al mirarla ya en el contexto bíblico, que implica humildad y sumisión. Estas son palabras que se conocen como polisémicas, que se pueden escribir igual, pero tienen distinto significado, depende de la intención y de la interpretación que se le quiera dar. Siervo, bíblicamente, por ejemplo, nos refiere que es una persona que está al servicio de Dios Jehová
y guarda sus preceptos con reconocida piedad y humildad. Pero si lo vemos en el contexto del mundo, de la mentalidad del mundo, son personas que están sometidas a una autoridad para que trabajen gratuitamente y se ven como esclavos. Ahí vemos la diferencia de conceptos de acuerdo a su mentalidad. Por eso las personas que tienen la mentalidad del mundo, ser siervo lo ven como algo peyorativo, como algo que es indigno, porque se sienten esclavos. Mientras que nosotros los redimidos, siervo es un honor, porque estamos representando al siervo sufriente, a nuestro amado Jesucristo. Por lo tanto, los de mentalidad del mundo prefieren y se sienten muy dignificados que se les llame líderes. En cambio, cuando asumimos ese atributo de ser siervo, estamos honrando a nuestro Señor Jesucristo y su obra. Porque este apelativo surgió a partir de un comentario sobre Isaías, que efectivamente en estas porciones se habla de un siervo de Dios. Y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré mi escogido. Isaías 42:1. Y en la otra dice Isaías 50:10, ¿quién hay entre vosotros que tema a Jehová y oye la voz de su siervo? Estas porciones bíblicas están presentando como sufriente, especialmente en el capítulo 53 de Isaías, a nuestro Señor Jesucristo. Es un honor que nos llamen siervos. Hermanos y amigos, no se nos olvide que debemos de estar preparados cuando estemos en el tribunal de Cristo. Hay 5 coronas, pero hay una que por ser siervo fiel no la va a poner el Señor, que es la corona de la gloria. Esa se menciona en 1 de Pedro 5:4 y que se le concede a aquellos que han servido al rebaño con amor desinteresado. En ningún momento el Señor va a poner una corona por ser un gran líder. Piénsenlo, recapacitemos, recordemos lo que nos dijo nuestro hermano Pablo en 1 Corintios 9:25 para aquellos que insisten en ser líderes. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, porque somos siervos. Y para los que no están convencidos, miremos 1 de Tesalonicenses 2:19. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo soy ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? En el proceso de ser siervo, debemos llegar a ser un discípulo, que es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre de nuestro Señor Salvador y seguirle incondicionalmente, con unas características que son las siguientes: aspirar a llegar como Él, guardando sus mandamientos en la vida terrenal, tal como un o una aprendiz procura llegar a ser como su maestro, pero no mayor que su maestro. Sabe que tenemos un llamado único del Padre. Dejemos que Cristo viva en nosotros sin importar el precio. El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Eso nos lleva que tenemos que confiar y depender plenamente en el Espíritu Santo, que estemos convencidos del poder y de la primicia del Evangelio y dar testimonio en amor y sin condiciones contraculturales. Ahora veamos cómo el mundo quiso ver a Jesús como un líder en el pueblo de Israel. Jesús, al venir a la tierra, muchos judíos quisieron que Él fuera líder de ellos en un reino terrenal y se rebelara contra el dominio del Imperio Romano, algo que Él rechazó. No se nos olvide que Jesús también lo declaró en momentos muy difíciles que Él tuvo que enfrentar, cuando dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían para protegerme de los juicios, pero mi reino no es de aquí. En Juan 18:36. Hermanos, ¿en qué reino estamos trabajando? ¿En el reino del mundo
¿En el gobierno del mundo o en el reino de Dios? Y les dijo: no he venido para ser servido, sino para servir. Mateo 20:28. Y así lo hizo, incluso al lavar los pies de sus apóstoles, que muchos no lo entendieron bien, ese acto de servicio. Eso está en Juan 13:3. Pero mire, Satanás tampoco se queda atrás. Él empuja para que la gente se sienta como un líder si se entregan a él. Satanás le ofreció liderar todos los reinos del mundo a Jesús, y obviamente pues él lo rechazó, porque Jesús estaba orientado a las tareas de ser siervo, no a conquistar el mundo como un líder. Y dijo, y por eso él le dijo al Padre: yo te he glorificado en la tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Eso está en Juan 17:4. Y más tarde declaró: todo está cumplido ahí en la cruz, Juan 19:30. Sin embargo, aunque él era igual a Dios y era Dios, y que es Dios, aún así eligió vaciarse de esos privilegios, bajarse de su trono y de su gloria para ser un siervo aquí en la tierra. Filipenses 2:6-7. Es que no se nos puede olvidar que Jesús provenía de un trono divino, porque Él es Dios, pero abrazó su destino de servir a su creación como lo describe el Padre. Jesús personificó y enseñó que el aspecto central del siervo en la comunidad cristiana es el servicio, no ser servido. Dejemos ese tronito ahí, ese trono de reyes, de mandar, sino más bien de servir. Que vean en nosotros ese sentido en el corazón de servir y de amar. En Juan 13, Jesús demostró la lección práctica con las siguientes palabras. Pongámosle mucho cuidado. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que los envió. Juan 13, del 15 al 16. Mira, hermanos y amigos, si queremos servir en el reino de Dios y ser verdaderamente siervos y discípulos, debemos pues ser servidores de nuestros hermanos. No nos neguemos a dar amor, no saquemos justificaciones, no tenemos tiempo. Debemos estar dispuestos en cualquier momento en dar amor, servir, ayudar. Roguemos que Dios ponga en nuestra mente y corazón servir de corazón. Y mire, no como un siervo, ¿saben? Sino más bien como un discípulo. Mire lo que nos dice Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os le he dado a conocer. Sin ser dogmático, hermanos y amigos. ¿Qué quieres ser? ¿Líder o un siervo que llega a ser discípulo y amigo de Jesús? Yo ruego ser amigo de mi amado Jesús y no que me diga siervo fiel. Bueno, hermanos, esta es una de las formas de establecer que Él no hace diferencia entre los hermanos, pero sí entre sus amigos. Eso es otra cosa. Quizás como una prueba de valorar el corazón de cada uno de nosotros y confrontar el verdadero corazón de un redimido como usted y yo, hermanos. Permite que dentro de las congregaciones tengamos más pruebas, tentaciones, desengaños, desilusiones, y se manifieste la obra carnal entre nosotros. Ahí el Señor prueba el corazón de cada uno de nosotros y el servicio en que estamos enfocados. Mucho cuidado con lo que está llegando y ganando terreno en los últimos años en la iglesia. Y es lo que están imponiendo por el lado de la ciencia, de la psicología y de la psiquiatría, lo que se conoce como nuevo liderazgo, el cual hace referencia a una disciplina derivada de la neuroeconomía, que se apoya en conocimientos y de la neurociencia, dizque para formar mejores líderes. No se nos haga raro escuchar prédicas o en los púlpitos este sistema neuroliderazgo. Dizque para mejorar la gestión dentro de cada ministerio. ¿Qué nos pasa, hermano?
Hagamos una pausa y escuchemos esta alabanza de corazón y adoremos al Señor en espíritu y en verdad. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Mis talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Tu palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé, y de tus aguas bebí, para hacer una ofrenda agradable a ti. Mi vida a ti consagré. Talentos solo son para ti, Señor. Mis dones preciosos tuyos son. No le veo razón a mi vida sin ti. Tú eres mi Señor y mi Dios. Así como el fuego refina el oro, completa tu obra en mí, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar, hasta que el mundo pueda ver tu gloria en mi rostro brillar. Vengo a ofrecer una ofrenda agradable a ti. Mire, Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Saben? Que si extraemos lo fundamental de estas notas, entonces, ¿qué nos queda en relación al líder o liderazgo? En esta sinopsis se está entendiendo que el liderazgo se basa en centrar en el poder de una persona con la capacidad de influenciar a otros. En cambio, en el reino de los cielos, en Mateo 20:28 nos dice,
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Y no estamos convencidos? No. Pues veamos Mateo 20:27. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será un servidor. Y en Marcos 10:44 nos reafirma: y el que de vosotros quisiera ser el primero será siervo de todos. ¿Se acuerdan de Ralph Stoddard en su famoso resumen de teorías e investigación de liderazgo? Que él nos dice que la definición de liderazgo depende de la cosmovisión del pensamiento humano, de su estilo de vida. En cambio, en el reino de los cielos es un mandato único el servicio, basado en el amor de Jehová. Mira, nosotros los hombres complicamos las cosas, Dios nos la facilita. En Marcos 12:28 al 31 nos dice: un religioso le pregunta a Jesús: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Concluimos que el servicio debe estar basado en el amor, y ese amor, su base, su fundamento es Jehová, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para ir concluyendo, miremos esa pequeña levadura de la ideología que ha entrado en la mayoría de congregaciones que forman el cuerpo de Cristo. En los últimos tiempos se ha cambiado el hecho de ser siervos por líder, liderazgo o en otros términos similares, que después en otra ocasión estaré esbozándoles todos estos conocimientos que solamente por el hombre, por la sabiduría del hombre, que obviamente están basados en hipótesis y teorías. En este caso vemos que se ha impuesto el término líder-siervo o líder-siervo, dizque ejemplizado por Jesús. Veamos en la Biblia, en 1 Corintios 4:1, ¿qué nos dice? Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Aquí se muestra que no es cierto que un líder pueda ser siervo, o es siervo o es líder. Si notamos, él nos dice que nos consideremos como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Si miramos en el contexto general, cada creyente es un servidor, un ayudante de Cristo. En cierto sentido, cada creyente es un predicador, alguien que con su vida, con su ejemplo, proclama un mensaje a los que le rodean. Es una influencia que se transmite constantemente, inconscientemente. La cuestión es qué clase de mensaje estamos transmitiendo como siervos de Cristo. El concepto del líder siervo, esta ideología fue acuñada por Robert Greenleaf en su obra seminal de 1970, Sirviendo en el liderazgo. Greenleaf se inspiró en Leo, el siervo insignificante de la novela de Hermann Hesse. Se titula Viaje al Oriente, que insiste contra la lógica en que el que desea vivir mucho debe servir, pero el que quiere mandar no vive mucho. Pero miremos qué dice la palabra de Dios en 2 Tesalonicenses 2:15. Así que, hermanos, estad firmes y conservad las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya por carta nuestra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí, hermanos? Si notamos, nosotros no podemos salirnos de las enseñanzas doctrinales, la palabra de Dios, si queremos ser siervos y tomar ejemplos que se salen del contexto de lo que Dios quiere que seamos como siervos, porque es un llamado externo de Dios que es por el Evangelio, y esto se hace eficaz en el trabajo interior del Espíritu Santo. La fe en la verdad lleva al pecador a confiar en Cristo
y por lo que aman y le obedecen, porque estamos sellados por el Espíritu Santo en nuestro corazón. Al haber tomado como ejemplo o como modelos de esta novela del viaje del Oriente, estamos distorsionando la figura de siervo en Cristo. Recordemos que el enemigo imita, duplica, ilusiona para que creamos a lo que no es, en lugar de creer a lo que es. Jesús nunca nos mostró un perfil de líder, de liderazgo. Nos muestra a través de su vida con un ejemplo de ser un siervo y que se le conoce como el siervo sufriente. Mire, hermanos y amigos, Joseph Badoco señala en su libro Momentos Definitivos que los líderes actuales se enfrentan al dilema: ¿qué hacer cuando una cosa clara y correcta debe dejarse sin hacer para hacer otra, o cuando hacer lo correcto requiere hacer algo malo? Qué dilema, ¿no, hermano? Qué confusión tienen estas personas que toman un liderazgo. Sin embargo, Randall Weiss, a pesar de lo que estamos viendo en su libro El liderazgo de servicio, una perspectiva de cosmovisión, señala que de las 5 religiones principales que representan el 82% de la población mundial, el cristianismo y el judaísmo son los más compatibles con el liderazgo de siervo. ¡Oh, qué despropósito, hermano! Malinterpretamos o no entendemos lo que Jesús vino a mostrarnos, lo que es ser siervo y no un líder. Vemos acá cómo nos hemos ido desviando de la voluntad divina, del propósito del ministerio y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y es que esto no es de ahora. Desde que comenzó la iglesia, siempre el enemigo ha querido desviarla con ideologías y pensamientos humanos que son torcidos. Miremos lo que le pasó a los corintios. Pablo lo habla acerca de la verdadera naturaleza de la iglesia. El apóstol afirma que nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. 1 Corintios 3:11. Cualquier conversación de servicio y gobierno en la iglesia local debe comenzar y terminar con esta declaración de la verdad revelada. Escúchenme bien, hermanos, por favor. Aquellos que son llamados a ser autoridad espiritual en una congregación. La iglesia en cada generación debe considerar cómo edificar de la mejor manera sobre el fundamento de Cristo. Hermanos, esta consideración incluye las maneras mediante las cuales se elige, se capacita y se moviliza para discipular, como también las formas y la metodología por las cuales se lleva a cabo su obra y misión encomendadas por Dios Jehová. Mire que Lucas 12:37 nos recuerda lo que el Señor dijo: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. No olvidemos que muy pronto el Señor viene por su iglesia. ¿Cómo nos va a encontrar, hermano? ¿Cómo? Bueno, hermanos y amigos, ya para terminar este tema del liderazgo, les formulo la siguiente pregunta: ¿qué quieres ser? ¿Un líder o un siervo? ¿Qué eres? ¿Un líder o un siervo en la iglesia de Cristo? Un líder del mundo es un dirigente, jefe, caudillo que usa a los demás. Un verdadero discípulo cristiano sirve y da, testifica como nuestro Señor Jesucristo. El liderazgo entraña una distribución desigual de poder entre los líderes y los miembros del grupo. Todos los redimidos somos siervos porque tenemos la mente de Cristo. El líder lo forma el mundo. El siervo nace del agua y del espíritu. ¿Con qué actitud estamos en la iglesia? Todos
los redimidos como siervos, llegamos a ser discípulos de Cristo, porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Un líder es un filósofo en acción. Aquellos que no entendieron qué es servir a Jehová, la Biblia nos muestra como un manual de vida ejemplos que es un mal sacerdote, un mal anciano o un mal patriarca o un mal creyente. Tomaron actitudes que podríamos interpretarlos como lo que hoy se conoce como liderazgo, hacerlo con sus propias fuerzas. ¿Se acuerdan del rey Saúl? Fue un líder en su pueblo, no un siervo. Miren, en el libro de Jueces nos da un panorama más claro de lo que es el liderazgo, lo que es la actitud de un líder. Nos muestra lo que puede ocurrir si caemos en esos mismos errores en una sociedad en la que estamos, que se desliza hacia una anarquía moral guiados por autoridades espirituales. Pero ¿qué autoridades son? A lo largo de varias décadas la nación de Israel creció y descubrió jueces que la dirigieron a enfrentar enemigos y progresar en la tierra de Canaán. Sin embargo, este libro presenta que era un tiempo en que cada cual hacía lo que bien le parecía. ¿Acaso no lo estamos viviendo hoy en día en la iglesia? Repasemos Jueces 17:6, los invito. Escudriñan y les mostrará la cantidad de actitudes erróneas y ofensivas que los llevaron a pecar contra ese Dios maravilloso que se llama Jehová. Miren, recordemos que los jueces eran líderes dentro de las tribus de Israel, escogidos por Dios o por el pueblo para librar a los israelitas de sus enemigos. Su actitud era de liderazgo, sobre todo militar, que propiamente dicho siervos de Dios. Acuérdense de Sansón, los cuales trataban asuntos relacionados con la ley algunos. Y su penúltimo juez, recordémonos que era el sacerdote que se llamaba Elí. Este vivía en Silo, lugar donde se establecía el santuario de Dios. Elí tenía 2 hijos, Ofni y Fines. La Biblia los define como hombres malos, perversos, pero que ejercían el papel de liderazgo dentro del templo, lo que se conocía como líderes sacerdotales. El significado real es que eran hombres sin valor. Elí hizo a sus 2 hijos, Ofni y Fines, sacerdotes a pesar de que carecían del carácter de su padre. Primera de Samuel 2:17. Hoy las autoridades espirituales en cada congregación deben de tener discernimiento para poner en los ministerios personas idóneas, personas que sean fieles al Señor, personas que estén entregadas al Señor, y no líderes, sea por estudio o por reconocimiento humano, porque pasa lo mismo que con los hijos de Elí, que eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová, ni mucho menos de hacer su voluntad. Y verdaderamente deberemos de preguntarnos, ¿Jesús fue un líder o era un siervo sufriente? ¿Debe haber hermanos con actitudes de liderazgo en la iglesia? ¿Con lo que hemos repasado es acaso bíblicamente demostrable o más bien enseñanzas de hombres el liderazgo, en la cual estamos viviendo un sincretismo en este mundo posmodernista en que estamos? Déjenme decirles que la iglesia es llamada a ser sal y ser luz, nada más que eso, mostrando el carácter de Cristo, la dedicación y la obediencia que Él nos dio como ejemplo. Él es el que nos une, es la fe en Cristo, es la gracia de Dios que nos ha puesto como miembros los unos de los otros y que tenemos una función que cumplir en el cuerpo de Cristo, porque cada uno tenemos un don o dones para contribuir en el desarrollo y actividad de cada uno de los demás miembros de este cuerpo. Si en verdad hemos recibido nueva vida, también hemos recibido dones que debemos usar conforme a la medida de la fe que tú tengas y que Dios nos ha dado. Esto es con la seguridad que cualquiera que sea
nuestra capacidad, si se colocan al servicio del Señor, logrará realmente edificar al cuerpo de Cristo. Tus creencias forman tus pensamientos te hacen ver una forma de vida. ¿En qué crees, hermano? Tú puedes tener talentos para ejercer el liderazgo en cualquier parte de la sociedad, pero no puedes servir a Dios Jehová si no tienes dones para servir primero a su iglesia, ni mucho menos ser discípulo de Cristo, porque no podrás mostrar el fruto del Espíritu Santo. Hermano, acompáñame en esta oración. Amado Padre Celestial, Dios bueno y eterno, Altísimo Señor, te alabamos porque eres justo, santo y digno de toda suprema alabanza y adoración. Amado Padre Santo, tu voluntad es que obedezcamos y que oremos por nuestros pastores, porque son las personas que has colocado para guiar nuestra vida espiritualmente. Enséñanos a honrarte cada día a través de la obediencia y entender que tú nos has puesto para formar y enseñar a través de tu palabra. Danos un corazón humilde para aprender y a recibir a través de ellos tanto el consejo como la corrección. Señor Jesús, ayúdanos a practicar una obediencia como tú la hiciste cuando estuviste aquí en la tierra, genuina, para que todos podamos confirmar la responsabilidad ante el reino. Ayúdanos a estar atentos como siervos obreros, diligentes para hacer las cosas de corazón para ti y no para los hombres. Te lo pedimos en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.